Hola a todos y bienvenidos a Inteligencia Artificial Educativa. En esta inmersión profunda vamos a explorar un tema que está en boca de todos, los chatbots basados en IA. Sí, los chatbots. Exacto. Y tenemos un montón de información fascinante sobre cómo funcionan realmente y lo que es más importante, cómo podemos utilizarlos de manera efectiva, especialmente en el ámbito educativo. Sin duda. La educación es uno de los campos donde los chatbots tienen un potencial enorme. Totalmente. Pero claro, para aprovechar al máximo estas herramientas, primero tenemos que entenderlas bien. ¿No te parece? Por supuesto. Sí. Y esa es precisamente nuestra misión en esta inmersión profunda, desglosar la tecnología, desmitificarla, para que todos podamos comprenderla y utilizarla con confianza. Me parece perfecto. Empecemos entonces por lo básico. ¿Qué son exactamente estos chatbots de los que tanto hablamos? Bueno, a ver, en esencia, un chatbot es un programa informático diseñado para simular una conversación humana. Ajá. Como si estuvieras hablando con otra persona, pero a través de una pantalla. Exacto. Pero lo que hace especiales a los chatbots que nos interesan hoy, los que se basan en IA, es que utilizan el procesamiento del lenguaje natural, o PLN. PLM. ¿Y eso qué significa? Significa que no solo reconocen las palabras que escribimos o decimos, sino que también intentan comprender el significado detrás de ellas, la intención, el contexto. O sea, que no se limitan a seguir un guión predefinido. No, para nada, son mucho más sofisticados que eso. Interesante. Entonces, ¿todos chatbots funcionan con IA o hay distintos tipos? Buena pregunta. Sí, hay diferentes tipos de chatbots. Podemos hablar de tres principales. Los más básicos son los basados en reglas. Basados en reglas. Sí, imagina que funcionan como un gran diagrama de flujo. Si el usuario dice esto, entonces responde aquello. Su capacidad de comprensión es limitada, solo entienden comandos específicos. Entiendo. Como una máquina expendedora de respuestas. Exacto. Luego tenemos los chatbots basados en IA, que son los que realmente están revolucionando el panorama. Esos son los que nos interesan, ¿no? Exactamente. Estos utilizan el aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning, y el PLN que mencionábamos antes. Machine Learning. ¿Y eso qué implica? En pocas palabras, significa que el sistema aprende de los datos que se le proporcionan. Es decir, no necesita ser programado explícitamente para cada situación posible. Qué interesante. O sea que van aprendiendo y mejorando con el tiempo. Exactamente. Y por último, tenemos los chatbots híbridos, que combinan elementos de los dos anteriores. Ya veo, una especie de término medio. Sí, se podría decir así. Buscan una mayor flexibilidad. Fantástico. Ahora, volviendo a los chatbots basados en IA, estos que aprenden por sí mismos, ¿cómo funciona eso exactamente? ¿Cómo logran entender lo que decimos y darnos respuestas relevantes? Bueno, el proceso se puede dividir en varios pasos. En primer lugar, el usuario introduce una pregunta o una instrucción. Ya sea escribiendo o hablando. Correcto. Y aquí entra en juego el procesamiento del lenguaje natural, el PLN. El chatbot analiza la entrada del usuario para identificar las palabras clave, la intención y el contexto de la pregunta. Es decir, trata de descifrar lo que realmente quiere decir el usuario. Exactamente. Luego, utilizando algoritmos de aprendizaje automático, el chatbot busca la información más relevante en su base de datos, que suele ser gigantesca. Como si buscaran una enorme biblioteca digital. Sí, una excelente analogía. Y a partir de ahí genera una respuesta coherente y adaptada a la pregunta del usuario. Increíble. Y todo esto en cuestión de segundos. A veces incluso menos. Y lo más fascinante es que con cada interacción, el chatbot aprende y mejora su capacidad de comprensión y respuesta. Es como si se volviera más inteligente con el tiempo. En cierto modo, sí. La IA está en constante evolución. Impresionante. Ahora bien, ¿podrías hablarnos de algunos de los chatbots basados en IA más populares que existen actualmente? Seguro que nuestros oyentes han oído hablar de ChatGPT, Gemini y otros. Claro que sí. Empecemos con ChatGPT, desarrollado por OpenAI. Uno de los más famosos, ¿no? Sin duda, ChatGPT destaca por su capacidad para comprender el lenguaje natural de forma muy precisa. Y puede generar textos de alta calidad, muy creativos en diferentes estilos y en varios idiomas. Suena bastante potente, pero tiene alguna limitación. Bueno, como cualquier tecnología, tiene sus puntos débiles. A veces puede generar información incorrecta o sesgada, y su conocimiento está limitado a los datos con los que fue entrenado, que llegan hasta una fecha determinada, por lo que no tiene acceso a información en tiempo real. Ya veo, es importante tenerlo en cuenta. Sí, sin duda. Además, en la versión gratuita a veces puede ser un poco lento en las horas punta. ¿Y en qué se centra ChatGPT? ¿Cuáles son sus principales usos? Se utiliza mucho para la conversación general, la generación de contenido creativo, como poemas o guiones, la asistencia en la escritura y, por supuesto, en el ámbito educativo. Ahí está. Sí, como tutor virtual, para practicar idiomas, para generar ejercicios, etc. Genial. ¿Y qué de Gemini?
el chatbot de Google. Gemini tiene la gran ventaja de estar integrado con la búsqueda de Google, lo que le da acceso a información actualizada en tiempo real. Eso suena muy útil para la investigación. Sin duda. Y también es capaz de generar diferentes formatos de texto creativo, se integra con otros servicios de Google, es multilingüe y tiene una buena capacidad de razonamiento lógico. Vaya, parece muy completo. Sí, lo es. Aunque a veces puede ser un poco menos creativo que ChatGPT y la calidad de sus respuestas puede variar. Entiendo. ¿Y su enfoque principal? Se centra en la búsqueda de información, la generación de texto y la integración con el ecosistema de Google. Interesante. Hablemos ahora de Claude, el chatbot desarrollado por Anthropic. No es tan conocido como los anteriores, ¿verdad? No, no lo es, pero tiene características muy interesantes. Claude se destaca por su enfoque en la seguridad y la ética en la IA. Seguridad y ética. Sí. Anthropic se preocupa mucho por desarrollar una IA responsable que no cause daño ni perjuicio. Me parece fundamental. Totalmente. Y Claude es especialmente bueno para analizar y resumir textos, incluso documentos muy largos, y para mantener conversaciones complejas y con muchos matices. Suena muy útil para estudiantes y profesionales que trabajan con mucha información. Sin duda. Aunque, claro, al ser menos conocido, tiene menos usuarios. Y a veces sus respuestas pueden ser un poco más conservadoras. Entiendo. ¿Y su enfoque principal? Se centra en la seguridad, la ética, el análisis de texto y la conversación compleja. Genial. Pasemos ahora a Microsoft Copilot, antes conocido como Bing Chat. Ah, sí, la apuesta de Microsoft por la IA conversacional. ¿Qué lo diferencia de los demás? Bueno, para empezar, está integrado con el buscador Bing, lo que le da acceso a información actualizada. También es capaz de generar imágenes. Imágenes. Eso sí que es novedoso. Sí, es una característica muy interesante. Y además ofrece diferentes modos de conversación, desde uno más creativo a otro más preciso, pasando por uno más equilibrado. Para adaptarse a las necesidades del usuario. Exacto. Y está disponible en el navegador Edge. Permite realizar búsquedas por voz e incluso puedes subir imágenes para darle contexto a tu pregunta. Parece muy versátil. ¿Algún punto débil? Como en los casos anteriores, la calidad de las respuestas puede variar. Y las fuentes que utiliza no siempre son precisas. Ya. La fiabilidad de la información es crucial. Totalmente de acuerdo. Y su enfoque principal. Se centra en la búsqueda de información, la integración con los productos de Microsoft y la generación de imágenes. Fantástico. Y por último, hablemos de Perplexity. Perplexity es un chatbot muy interesante, especialmente para la investigación, ¿Por qué? porque siempre cita las fuentes de información que utiliza. Eso es fundamental para la fiabilidad. Sin duda. Y además ofrece un modo llamado Copilot, que te guía en la interacción, como si tuvieras un asistente personal. Suena muy útil para quienes están iniciando en el mundo de los chatbots. Exacto. Aunque quizás no es tan creativo como otros chatbots y no tiene la capacidad de generar imágenes. Ya veo. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Sí, por supuesto. ¿Y cuál es el enfoque principal de Perplexity? Se centra en la precisión, la fiabilidad y la investigación. Genial. Hemos visto un montón de chatbots diferentes. Ahora, más allá de la curiosidad tecnológica, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones prácticas de estos chatbots en nuestro día a día, especialmente en el ámbito educativo? Bueno, las posibilidades son muchísimas. En educación, por ejemplo, los chatbots pueden actuar como tutores virtuales, ayudando a los estudiantes a comprender conceptos complejos, respondiendo a sus preguntas al instante. Una especie de profesor particular virtual. Exacto. Y también pueden ser muy útiles para practicar idiomas. ¿Ah, sí? He oído hablar de aplicaciones que te permiten conversar con un chatbot en otro idioma. Sí, hay muchas. Y funcionan bastante bien. También pueden ayudar a repasar materias, generando cuestionarios y explicaciones adaptadas al nivel del estudiante. Interesante. Y no solo eso, también se pueden utilizar para crear guías de estudio personalizadas, materiales educativos a medida e incluso para automatizar la evaluación de algunas tareas. Eso liberaría mucho tiempo a los profesores para dedicarlo a otras tareas más creativas o personalizadas. Sin duda, el potencial es enorme. Totalmente. ¿Y qué hay de las aplicaciones fuera del ámbito educativo? Bueno, en atención al cliente ya son muy comunes. Se utilizan para responder preguntas frecuentes, gestionar pedidos y devoluciones, ofrecer soporte técnico básico, etc. Esos chatbots que te aparecen en la página web cuando tienes alguna duda. Exactamente. También se utilizan en el entretenimiento para crear juegos de conversación más inmersivos, personajes virtuales con los que interactuar. Como si estuvieras dentro de un videojuego o una película. Sí, es una experiencia muy interesante. Y también para generar contenido creativo como poemas, guiones, historias. ¡Wow! Parece que no hay límites. La imaginación es el límite.
Y en el ámbito de la productividad, los chatbots pueden actuar como asistentes virtuales, ayudándonos a gestionar agendas, programar reuniones, enviar recordatorios, resumir documentos. Un secretario personal virtual. Exacto. Y por último, en el campo de la salud se están utilizando para proporcionar información sobre enfermedades, como asistentes para programar citas médicas o recordar la toma de medicamentos. Fascinante. Parece que los chatbots van a estar cada vez más presentes en nuestras vidas. Sin duda. Y la clave está en aprender a utilizarlos de manera efectiva. ¿Algún consejo para nuestros oyentes? Claro que sí. Lo primero es ser claro y conciso al formular preguntas o instrucciones. Como si estuvieras hablando con otra persona. Exacto. Utilizar un lenguaje natural, proporcionar contexto si es necesario, ser específico en las solicitudes. Y si no obtenemos la respuesta que buscamos, ¿qué podemos hacer? Probar a formular la pregunta de otra manera. A veces un pequeño cambio en la redacción puede marcar la diferencia. Buena idea. Algo más. Sí. Es importante aprovechar las funciones específicas que ofrece cada chatbot. Algunos tienen diferentes modos de conversación, otros permiten subir imágenes, etc. Hay que explorar las opciones. Exacto. Y no olvidar que podemos hacer preguntas de seguimiento basándonos en las respuestas anteriores. Mantener el hilo de la conversación. Sí. Y por último, tener un poco de paciencia. Los chatbots son tecnologías en desarrollo y a veces pueden cometer errores. Hay que darles un margen de error. Exacto. Ahora bien, con tanta información disponible, ¿cómo podemos asegurarnos de que lo que nos dicen los chatbots es fiable? Buena pregunta. La clave está en el pensamiento crítico. No creernos todo lo que leemos. Exacto. Si el chatbot cita fuentes, hay que verificar que sean fuentes confiables. Contrastar la información con otras fuentes. No fiarse de una sola fuente. Correcto. Y por supuesto usar el sentido común. Si algo nos parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. La lógica siempre es una buena aliada. Sin duda. Y además de ser críticos con la información, ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta para utilizar los chatbots de forma responsable? Bueno, en primer lugar, nunca difundir información sin haberla verificado previamente. Evitar la propagación de noticias falsas. Exacto. Y también ser conscientes de que estas tecnologías pueden ser utilizadas para manipular o engañar. No dejarse llevar por la primera impresión. Correcto. Y por supuesto, proteger nuestra privacidad. No revelar información personal sensible. Exacto. Y por último, recordar que la IA debe utilizarse de forma ética y respetuosa. Tratar a los chatbots como lo que son, herramientas. Exactamente. En resumen, hemos visto qué son los chatbots basados en IA, cómo funcionan, hemos conocido algunos de los más populares, hemos explorado sus aplicaciones prácticas y hemos aprendido a interactuar con ellos de manera efectiva y responsable. Y lo más importante, hemos destacado la importancia del pensamiento crítico y la verificación de la información. Totalmente de acuerdo. Los chatbots son herramientas poderosas, pero es nuestra responsabilidad utilizarlas con sabiduría. Sin duda. Y animo a todos nuestros oyentes a que exploren estas tecnologías con curiosidad y con una mente crítica. Y para que sigan pensando en ello, les dejo una pregunta. ¿Qué aplicación de los chatbots les parece más interesante o útil para su aprendizaje o su trabajo y cómo podrían empezar a explorarla? Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la inteligencia artificial educativa.